gira el dispositivo. ¿No? ¿Está bien? Ahí sí, está bien. Ya, mi amor. Ahora sí, corazón. Ya. Buenos días. Saludo a todos los hermanos que están viendo la escuela dominical desde sus hogares. Espero que ya se estén preparando también para poder participar en familia. Para comenzar, lo voy a hacer con una lectura que se encuentra en 2 de Timoteo 3, del versículo 14 al versículo 16. Y dice así: Empero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salud, por la fe que es en Cristo Jesús. Toda escritura es inspirada divinamente y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instituir en justicia. Los invito a que oremos. Señor, te damos gracias porque nos permite estar realizando esta escuela dominical, porque a pesar de que no podemos ir al templo, Señor, tú también das otros medios para poder alabar tu nombre, Señor. Te pido por cada uno de los hermanos que desde sus hogares están viendo esta escuela dominical, Señor, tú también seas con ellos, con los niños también especialmente. Te pido, Señor, que tú nos cuides también en el transcurso de este día, Señor, que igual lo dejamos especialmente apartado para usted, Señor. También te pido que seas con nosotros en el culto de la tarde, Señor, para que más hermanos también se puedan unir. Todo esto te lo pido y agradezco en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Para continuar vamos a cantar el corito La Biblia es cual martillo. Todos juntos. Dice así. La Biblia es cual martillo que parte la roca en dos. Es lámpara a nuestros pies y faro en tempestuoso mar. Espada de dos filos para ver nuestro espejo es. El libro de los libros, la Santa Biblia es. El libro de los libros, la Santa Biblia es. Vamos a continuar cantando el corito La Veide Eleía. 1, 2, 3. La Veide Eleía es el libro de mi Dios. En ella solo confío yo. La Veide Eleía. En su santa letra vi que yo iba a perdición. Es la fe en Cristo que vale, sí, para dar la salvación. Ya, vamos a mejorar un asunto técnico, ya, de girar el celular, ya, así que porque la vez que estaba saliendo como para el otro lado. Ya, así que ella es la más tecnológica aquí en la casa. Nosotros hemos aprendido en el camino algo de tecnología, así que, pero gracias al Señor porque ella sí se maneja muy bien. Así que aquí, y gracias a los hermanos por informar también, porque es una forma, ¿cierto?, de ir aprendiendo cada día a hacer este trabajo de la mejor manera. Bien. Mientras tanto, la Rebequita hace ese arreglo, informarle a los hermanos de otro motivo de oración. Nuestra hermana Liz, la hermana de Rancagua, ella nos dice que podamos orar también por el hermano Rubén y su hijo Felipe, que se encuentran con dolor corporal y con algunos síntomas del COVID. Él era un hermano de la iglesia de Santiago, del local, si no me equivoco, Villarríos. Así que oremos también por él. Se suma al otro motivo de oración del hermano Richard Moya, su familia, el hermano Alex, también su familia. Tenemos ahora, ¿cierto?, otro motivo por el cual seguir orando. Así que, hermanos, a disponernos a orar y poder, ¿cierto?, tenerlos presentes a estos hermanos en la fe para que esto del COVID sea algo
que no le afecte, ¿cierto?, en demasía. Bien, así que dejamos a la Rebequita para que continúe con nuestra escuela dominical del día de hoy. Ya, para continuar vamos a hacerlo viendo el versículo lema del día de hoy, que lo vamos a repetir todos juntos. Dice así: y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salud por la fe que es en Cristo Jesús. Segunda de Timoteo 2:15. También los invito para que se lo puedan aprender, como todos los domingos, quizás mandando un video al grupo de la iglesia. Debemos felicitar, yo creo, a la hermana Victoria, porque ella siempre está enviando su video. Un saludo para los hermanos también. Así que ella se va a llevar un premio cuando nos volvamos a ver, porque ella ha enviado constantemente su video para el versículo. Vamos a tener nuestra lectura bíblica, que se encuentra en el Salmo 119. Salmo 119, y vamos a dar lectura del Salmo 105 al 112. Lo vamos a hacer de forma alternada. Empiezo yo. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Juré y ratifiqué el guardar los juicios de tu justicia. Afligido estoy en gran manera, oh Jehová, vivifícame conforme a tu palabra. Ruégote, oh Jehová, sean agradables los sacrificios voluntarios de mi boca, y enséñame tus juicios. De continuo está mi alma en mi mano, mas no me he olvidado de tu ley. Pusiéronme lazo los impíos, empero yo no me desvié de tus mandamientos. Por heredad he tomado tus testimonios para siempre, porque son el gozo de mi corazón. Mi corazón incliné a poner por obra tus estatutos de continuo hasta el fin. Bien, vamos a cantar el corito que dice: la palabra de Dios es simiente. 1, 2, 3. La palabra de Dios es simiente, va cayendo, cayendo, cayendo. La palabra de Dios es simiente, va cayendo, cayendo, cayendo. Aunque el mundo crea que está muerta, va naciendo, brotando y creciendo. Aunque el mundo crea que está muerta, va naciendo, brotando y creciendo. Bien, ahora le voy a darle espacio a la hermana María Elena, que tiene la reflexión del día de hoy para los niños. Bien, hoy día corresponde una pregunta que dice una carta de Dios, ¿ya? A lo mejor hoy día, ¿cierto?, no se usa tanto lo que es la carta como antiguamente. Antiguamente el medio, ¿cierto?, en que la gente se comunicaba era a través de una carta. Ahora llegan cartas a nuestro domicilio, pero por lo general, ¿cierto?, de cobranza, pero no, ¿cierto?, cartas de saludo. Bueno, una carta de Dios. A todos, ¿cierto?, nos gustaría si yo llegara a mi casa y encontrara un sobre que dijera una carta para usted. Obviamente, ¿cierto?, diría, oye, ¿quién me la envió? Y trataría de abrirla y de saber qué es lo que dice dentro de este sobre, ¿ya? Bueno, Dios nos habla a través de esta carta. Y esta carta que Dios nos dejó es un poco larga, miren. Es la Biblia. La palabra de Dios es la carta que Dios me dejó a mí para que yo lo pueda escuchar a Él. Porque Dios no puede venir y hablarme directamente, persona a persona. Nosotros, ¿cierto?, somos indignos de poder ver al Señor Jesús. Entonces Él me dejó una carta especial y esa es la Biblia, ¿ya? Cuando a uno le llega una carta, lo normal, ¿cierto?, es que rápidamente la abramos y la leamos. ¿Cómo se sentirían ustedes si enviaran una carta y la persona que la recibe la deja ahí? Ah, ya, después la veo y la guarda. Y se olvidó de ella. Uno, cierto, el que la envió se sentiría muy mal, porque diría, a esta persona no le importa, no le interesa, cierto, lo que yo le pude haber escrito.
Bueno, la Biblia es la palabra de Dios, ¿ya? Fue escrita por muchos hombres, aproximadamente 40 hombres, pero Dios les dio las palabras a esos hombres para que lo escribieran, en el transcurso más o menos de 1500 años. Algunos a lo mejor lo escribieron en el año 500 y otros 100 años después, pero aún así la Biblia no se contradice, ¿ya? No se contradice, a pesar de que hayan pasado los años, porque el autor es uno y el autor es Dios, ¿ya? Y esta es la carta especial que Dios nos dejó para nosotros. Y hoy día les voy a contar una pequeña historia de una niñita. Esta niñita que está aquí se llama Susana. Y Susana observa a su mamá. Miren cómo la está mirando ahí. Y le dice, mamá, ¿te puedo hacer una pregunta? Como son los niños, ¿cierto? De curiosos para preguntar. Y la mamá le dice, claro, hija, dime. Mamá, ¿por qué tú lees tanto la Biblia? ¿Por qué lees todos los días la Biblia? Y ahí la mamá le comenzó a explicar. Y le dijo la mamá, ¿y ahora te puedo hacer una pregunta yo a ti? Sí, le dijo la niña. ¿Y tú por qué todos los días comes? ¿Y tú por qué todos los días deseas tomar leche? ¿Y por qué tú todos los días quieres comer pancito y comida? Y ahí la niña entendió, ¿cierto? De que nosotros todos los días necesitamos alimentarnos. Si no nos alimentamos, Amandita, ¿cierto? Nos enfermamos. Necesitamos alimentar nuestro cuerpo. Pero la Biblia es el alimento espiritual. Es el alimento que necesitamos para nuestra alma. Por lo tanto, ¿cierto? Si nosotros no comemos porque estamos enfermos. Y así también, si nosotros no leemos la Biblia, la palabra de Dios, eso quiere decir que estamos enfermos espiritualmente. Y nadie, ¿cierto?, quiere estar enfermo espiritualmente. Por lo tanto, ¿cierto?, es importante que cada día nos alimentemos de la palabra de Dios. Y no olvidemos que esta es una carta especialmente para cada uno de nosotros. ¿Ya? Importante que los niños no olviden la enseñanza del día de hoy. Que el Señor les bendiga. Amén. Le damos gracias a la hermana por la enseñanza del día de hoy para los niños también que están viendo en sus hogares. Le voy a dar un espacio especial a la Amandita, que quiere decir una parte del Salmo 91. Así que, Amandita, pasa. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en él confiaré. Y él te librará del lazo del cazador, de la peste destruidora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estará seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temor de espanto nocturno, ni de saeta que huele de día, ni de pestilencia que ande en oscuridad, ni de mortandad que en medio del día destruye. Muy bien. Muy bien, amén. Le damos gracias a la Amandita. Nosotros como familia en estos tiempos de cuarentena nos hemos estado también aprendiendo el Salmo 91. Y la Amandita ya se lo sabe bastante bien. Antes de pasar a la meditación, vamos a cantar el corito que dice las promesas del Señor. 1, 2, 3. Las promesas del Señor mías son, las promesas del Señor mías son. En la Biblia yo las leo y sé, las promesas del Señor mías son. 34,000 promesas mías son, 34,000 promesas mías son. En la Biblia yo las leo y sé, 34,000 promesas mías son. Bien. Antes sí vamos a repasar el versículo lema para que también lo tengan presente. Dice así. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salud por la fe que es en Cristo Jesús. Segunda Timoteo 2:15.
Bien, ahora sí vamos a dar paso a la meditación. Bien, estamos muy contentos porque como familia podemos servir al Señor. Y como decía Rebequita, nos hemos estado aprendiendo, repasando el Salmo 91. Y bueno, hoy día yo estoy feliz porque todos como familia estamos haciendo algo en relación a la predicación de la palabra del Señor. Y el versículo que estábamos aprendiéndonos y que desde la niñez ha sabido las Sagradas Escrituras. La importancia, hermanos, que nuestros hijos aprendan de pequeñitos la palabra del Señor. Es realmente una inversión espiritual que no tiene límites. Y poder transmitirles a ellos que esta palabra es viva, que es eficaz y que es Dios quien nos está hablando y que nos está conduciendo a través de su mensaje al entendimiento y la comprensión que Dios ha hecho por nosotros para otorgarnos el perdón de nuestros pecados a través del sacrificio de su Hijo. Así que nuevamente el llamado a los padres, el llamado a los mayores, a los adultos, a quienes Dios nos ha puesto como responsables de la instrucción de nuestros hijos, a enseñarles la palabra del Señor, a guiarlos al estudio de la Biblia, porque sabemos que es lo que más podemos hacer por ellos. Las demás cosas, hermanos, vienen siempre por añadidura. La mejor herencia, el mejor regalo que podemos entregarle a nuestros hijos y compartir en nuestra familia es la Biblia, el tesoro maravilloso que nos habla del amor de Dios a nosotros los pecadores. Bien, hoy día es una clase pensando en todos los que son parte de la iglesia, habiendo niños presentes, y siempre yo trato de darles un saludito a todos los niños, que el Señor les bendiga, a Loretito, a Elisa, a Benjita, a la Emilia, al Tomás, al Tommy ahí de Huepil, que el Señor me los bendiga, a la hijita de nuestro hermano Esaú, por supuesto también ellas están presentes también en nuestras oraciones. Y de los niños de Coihueco, ayer conocí a los hijos de nuestro hermano Omar, dos pequeñitos también que son muy ingeniosos y habilosos también en aprender versículos, en cantar al Señor y también en orar. Así que el Señor les bendiga a ellos. Bien, estimados hermanos, vamos a meditar un poco en esta mañana lo que se estaba enseñando en la primera parte de la escuela dominical acerca de la Biblia. Quiero compartir con ustedes la lectura de tres, que están en la segunda epístola del apóstol Pedro, en el capítulo 1, versículos 19 al 21. Nos dice: tenemos también la palabra profética más permanente, a la cual hacéis bien de estar atentos como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de particular interpretación, porque la profecía no fue en los tiempos pasados traída por voluntad humana, sino los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados del Espíritu Santo. Que el Señor bendiga la lectura de su palabra. Les invito a orar. Padre Celestial, querido Señor, hay gozo en nuestro corazón porque tenemos el libre acceso a poder estudiar tu palabra. Gracias porque a través de ella sabemos que existe un Dios todopoderoso, un Dios que ha propiciado también para nosotros los pecadores el camino de la salvación. Gracias, Padre Celestial, porque a través de ella podemos también alimentar nuestra fe. A través de ella podemos guiar todas nuestras conductas hacia ti, pero también hacia nuestro prójimo. Padre Celestial, Dios maravilloso, ayúdenos en esta mañana a entender algo más de su palabra y sobre todo
a nuestros niños. Mencioné algunos, Señor, y hay muchos más niños en nuestras iglesias. Te pido, Señor, por cada uno de ellos, para que en los adultos puedan ver ellos cartas abiertas, que nuestro ejemplo se condiga en absoluto con lo que decimos cada día, con lo que les enseñamos, que exista allí no contradicción, sino todo lo contrario, nuestros hechos se vean reflejados con cada una, Señor, de los consejos que tú nos dices en tu palabra. Padre eterno, todo esto lo pido por Jesús, nuestro Salvador. Amén. Bien, hay algunas situaciones que muchas veces nosotros, por no entrar en alguna contradicción con alguna persona, por ejemplo, en la semana pasada yo hacía algunas aclaraciones en relación al Día de las Madres. Muchas veces se decía que, bueno, el domingo pasado era el Día de las Mamás. No era el día, ¿cierto?, de las mamás. Se le festejaba, ¿cierto?, en un momento donde el mundo, ¿cierto?, lo hace, y también nosotros, no siendo indiferentes a ellos, les damos, ¿cierto?, un saludito especial. Por supuesto, tenemos que hacerlo. Pero no es el Día de las Madres, es el Día del Señor. Todos los días domingos son los días del Señor. También, ¿cierto?, hacíamos una diferencia en que el mundo dice que no hay amor más grande que el amor de una madre. Humanamente podríamos decir que sí. No hay otro amor más grande como el de ella. Pero en realidad tenemos que decir a la luz de la palabra del Señor que no hay amor más grande que el amor de Dios. Que Él proveyó de un hijo, de su hijo, para a nosotros darnos la salvación y el perdón de nuestros pecados. Muchas veces también en nuestra actitud de no querer entrar en pelea o en discusión con otra persona que a lo mejor no profesa la fe cristiana, la fe bíblica, decimos, bueno, siga usted sirviendo a su Dios, total, si Dios está en todos lados. Sí, Dios está en todos lados porque Él es omnipresente. Pero no podemos, ¿cierto?, decir que Dios esté allí avalando la idolatría, avalando un culto donde Él no es el centro de la adoración. Dios sí está allí juzgando, ya, y un día, ¿cierto?, pedirá cuenta de aquello. La Biblia es el libro de los libros. La Biblia es la palabra de Dios. Pero este libro, ¿cierto?, aquí tiene un título, usted lo puede leer, ya, es distribuido, ¿cierto?, a través de una secta. Ellos dicen que, bueno, es otro testamento de nuestro Señor Jesucristo, pero cuando lo leemos, yo no puedo decir que no lo he leído parte, ¿cierto?, para saber cuál es el contenido de ese libro, e inmediatamente uno puede darse cuenta de que no es un libro que nos revela la voluntad de Dios y que no es un libro inspirado. Me llama mucho la atención, para quien lo ha leído también parte, ¿cierto?, o ojeado para saber qué es lo que contiene. En algunas páginas iniciales fue necesario que el escritor de ese libro, habiendo recibido esa supuesta revelación, ponga testimonios corroborando lo que él recibió. La Biblia, ¿cierto?, no necesita de testigos que confirmen que tal escritor recibió. No, la Biblia ciertamente nos corrobora que es un libro auténtico, es la palabra del Señor, porque así el mismo, ¿cierto?, la misma Biblia lo revela. Bien, ahora, en la epístola del apóstol Pablo, en la segunda carta, en el capítulo 3, versículos 16 y 17, nos dice: toda escritura es inspirada divinamente y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instituir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente instruido para toda buena obra. Cuando la Biblia hace referencia a que toda escritura, nos está diciendo a este libro, ya, a la Biblia, que contiene 66 libros, que se divide en dos partes, que el tiempo de escritura entre Génesis y Apocalipsis hay un tiempo aproximado de 1500 años, 40 escritores alrededor de ello, que el tema es Cristo, que el propósito de ella es la salvación del hombre, y podríamos mencionar otros aspectos o algunas generalidades de la Biblia. Es el libro más vendido a través de toda la historia, es el libro que no pasa de moda,
es el libro que se ha tratado de destruir, pero mientras más es perseguido, más es impreso. Pero lo más importante que en su mensaje, este es un libro que ningún otro libro se le iguala, porque este es el libro de los libros que nos trae y nos revela el mensaje de salvación. Por lo tanto, es un libro que a través de su lectura es capaz de cambiar, de transformar la vida de un pecador. ¿Se iguala a este otro libro? No, en realidad no se iguala a ningún libro. La Biblia es el libro de los libros. Ahora, hay una palabra que es muy importante que nosotros podamos tener la correcta entendimiento de lo que significa. Cuando Pablo escribe, ¿cierto?, a Timoteo y le dice, bueno, toda escritura es inspirada. Aquí nos aparece esta palabra que es muy importante entenderla. La palabra inspiración que se usa en este versículo proviene del griego, que es theoneutos. Y esta palabra literalmente significa Dios habla o Dios habló. Y cuando leemos las Escrituras debemos entender que no estamos simplemente leyendo las palabras de hombres que tuvieron un talento inspirado. Estamos leyendo la palabra de Dios que fue hablada a través de hombres que Él eligió para darnos su mensaje ya a través, ¿cierto?, de ellos. Entonces, la palabra inspiración significa Dios habló, Dios comunicó. Debemos comprenderla. No existe otro libro inspirado que no sea la Biblia, que contiene y que tiene el mensaje, ¿cierto?, de salvación para nosotros. Ahora, ¿qué encontramos en la Biblia? Y para esto me gusta a mí mucho usar lo que es el catecismo mayor de Westminster. Y creo que este es un material que al menos debiera estar en nuestros hogares. Es un material doctrinal en base a preguntas y respuestas, así que quien no lo tiene pueda buscarlo en internet, lo puede descargar y puede estudiarlo a modo, ¿cierto?, de estudio allí con su familia, haciendo la pregunta e inmediatamente viene la respuesta y el fundamento, ¿cierto?, a través de versículos de la Biblia. La Biblia nos revela lo que nosotros somos, pero la Biblia también nos revela quién es Dios. Y ella nos da, ¿cierto?, un panorama bajo nuestra comprensión y entendimiento de quién es Dios y cómo sabemos que existe un Dios. Bueno, tenemos en teología se estudia los argumentos, ¿cierto?, para saber cómo llegar a esa comprensión de la existencia de Dios. Hablamos, ¿cierto?, del argumento teleológico, argumento cosmológico, el argumento moral, ¿ya? Pero la Biblia nos muestra que este Dios existe. Bueno, la pregunta 2 del catecismo dice, ¿cómo sabemos que hay Dios? La mera luz de la naturaleza en el hombre y las obras de Dios se manifiestan plenamente que Él existe. Pero su palabra y espíritu son los únicos que suficiente y eficazmente lo revelan a los hombres para la salvación de ellos. Allí encontramos, por ejemplo, un versículo en Romanos que me encanta mucho, Romanos capítulo 1, versículo 19, dice, porque lo que conocemos, porque lo que de Dios se conoce, a ellos es manifiesto, porque Dios se lo manifestó. Está haciendo alusión directa allí a la revelación otorgada, ¿cierto?, a nosotros. Porque las cosas invisibles de Él, su eterna potencia y divinidad se echan de ver desde la creación del mundo, siendo entendidas por las cosas que son hechas, de modo que son inexcusables. Cuando vamos, ¿cierto?, al relato del Génesis 1.1, que nos dice en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Nos está revelando ese pasaje de la existencia de un Dios creador, de un Dios que ha existido desde la eternidad y por la eternidad, un Dios infinito, un Dios eterno. La Biblia nos revela la existencia de este Dios. Ahora, la tercera pregunta del catecismo nos dice, ¿qué es la palabra de Dios?
cada uno de nosotros, ¿cierto?, tiene una respuesta. Pero el catecismo nos entrega una respuesta que en realidad son muy asertivas, muy claras, y que nos dice: las escrituras del Antiguo y Nuevo Testamento son la palabra de Dios, la única regla de fe y obediencia. Nosotros lo tenemos, ¿cierto?, nuestra regla de fe y conducta. Cuando existen muchos críticos, ¿cierto?, de la palabra de Dios, nos dicen: pero en realidad tú crees en la Biblia. Sí, decimos nosotros, por supuesto. Pero ¿por qué crees en la Biblia si es un libro escrito por hombres? Y ahí, si no tenemos nosotros una claridad de las verdades que atesoramos y no sabemos responder, puede sembrarse inquietudes o dudas, cuando no existe una formación bíblica en cuanto al conocimiento de Dios, pero también en cuanto al conocimiento de las Escrituras. Por lo tanto, el Antiguo y el Nuevo Testamento son la palabra de Dios. Este librito que yo les mencioné aquí anteriormente no es la palabra de Dios, no contiene el mensaje de Dios para con nosotros, es solamente invención humana. Recordemos también que el diablo se quiere encargar y se encarga, y lo ha hecho en realidad desde el principio, en distorsionar el mensaje de Dios. Lo hizo con Eva, lo hizo con Adán, poniendo en duda lo que Dios les había anunciado a Adán y a Eva, tergiversando el mensaje de Dios. Y en realidad es lo que nosotros no podemos hacer. La palabra de Dios debe ser entendida, interpretada en su sentido, por el cual Dios la reveló. Ahora, ¿qué es lo que debe hacer la palabra de Dios en nosotros? Dice que ella es nuestra única regla de fe y obediencia. Y es aquí donde el asunto, para nosotros los cristianos, se debe transformar en algo práctico también. No solamente podemos decir: yo creo en esto, yo creo en lo otro. Eso debe verse reflejado necesariamente en nuestra vida. El domingo pasado, para los hermanos que participaron en el culto, yo hacía un llamado sobre todo al testimonio de los padres, y vuelvo allí. No podemos tener hermanos santos aquí en la casa, pero fuera, lejos de su familia, son otras personas. No puede haber una transformación. Uno ve muchas veces en la iglesia, hermano, que le faltan alas nomás para ser ángeles, ¿ya? Pero tienen testimonios horribles. Y eso hace muchas veces que las personas ven el testimonio de aquellos hermanos o hermanas, y después les evangelizamos y no quieren ir a nuestras iglesias o a otras iglesias. No nos creen. ¿Por qué? Porque lo que decimos no se condice con lo que hacemos. Entonces, la palabra del Señor es un tesoro para nosotros. Sí, por supuesto que sí. La palabra de Dios es poderosa, por supuesto que sí. Pero también la palabra de Dios, así como es un tesoro y como es tan poderosa, debe y tiene la capacidad para doblegarnos. Hermano, ¿tu vida se condice con el consejo de las Escrituras? ¿Tu actuar se condice con lo que la Biblia te dice que debes hacer en tu día a día? Un momento, ¿cierto?, de reflexión. Un momento de reflexión. Y es aquí es donde el diablo puede sacar ciertas ventajas. Es el diablo cuando puede distraernos. Podemos ser muy conocedores técnicos de la palabra del Señor. Hay personas que se han leído la Biblia quizás 100 veces, pero de vida cristiana no hay nada. Hasta un incrédulo puede leer la Biblia, pero no quiere decir que esa persona se someta a las Escrituras. Puede llevar una vida de rebeldía y de desconocimiento del amor del Señor. Puede haber una vida que desconoce cuál es su situación espiritual. Y si eso es así, no ha habido un nuevo nacimiento y no ha habido una conversión al Señor. Bueno, la Biblia entonces sí es la palabra de Dios.
y es la única regla de fe y obediencia o conducta de nuestra parte los cristianos, los creyentes. Ahora, la pregunta número 4 nos dice cómo, bueno, en realidad, hermanos, estoy siendo muy sintético porque en cada pregunta tendríamos para hacer estudios bíblicos. La pregunta 4 dice, ¿cómo sabemos que las Escrituras son la palabra de Dios? Necesitamos, ¿cierto?, tener evidencia de saber por qué la Biblia es la palabra de Dios y por qué este otro libro no es la palabra de Dios. La respuesta a esta pregunta nos dice, las Escrituras manifiestan en sí mismas que son la palabra de Dios por su majestad y pureza, por el consentimiento de todas sus partes. Hermanos, no encontramos, ¿cierto?, contradicción alguna en la Biblia. Muchos críticos dicen que la Biblia está llena de errores. No, si alguien quiere decirle eso, no, la Biblia, ¿cierto?, no tiene errores en su mensaje. Desde el Génesis al Apocalipsis Dios se revela. Desde el Génesis al Apocalipsis Cristo es el centro allí. Desde el Génesis al Apocalipsis está el llamado al arrepentimiento, a la salvación del hombre. No hay contradicción alguna. No existe contradicción. Ahora, y por el fin que se prometen en el todo, ¿cuál es dar toda gloria a Dios por su luz y poder para convencer a los pecadores, para consolar y edificar a los creyentes para la salvación? Y esto, hermanos, cierto, es muy interesante. Por su luz y poder para convencer a los pecadores. Aquí, cierto, entramos a un aspecto muy importante de poder entender. La fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. No podemos fortalecernos en la fe si no somos estudiosos de la palabra de Dios. No podemos decir tener fe si desconocemos el mensaje de las Escrituras. La Biblia debe ser conocida, la Biblia debe ser memorizada, pero la Biblia debe ser ejercitada por quien dice ser un conocedor de la palabra del Señor. Ella nos lleva al conocimiento de la verdad, con la obra, ¿cierto?, del Espíritu Santo, habiendo regeneración de por medio. Llegamos a ir comprendiendo este mensaje que Dios nos ha preparado para nosotros. Pero también tiene un propósito para consolar y edificar a los creyentes para la salvación. Ningún cristiano que ha nacido de nuevo puede menospreciar el mensaje de las Escrituras. Ninguno, absolutamente nadie. Nadie que ha nacido de nuevo puede decir, en realidad, yo esta vida la llevo solo, no necesito leer la Biblia. No, usted necesita leerla. Necesita. Es un imperativo, necesita leerla. No es una opción. Debe escudriñar las Escrituras. ¿Por qué? Porque ellas le fortalecerán en la fe. Porque ellas guiarán, así como decía la pregunta anterior, su vida también. Es el propósito, hermano, por la cual tenemos la palabra del Señor. Voy a llegar hasta ahí, estimados hermanos, que el Señor nos sea bendiciendo. La Biblia es el libro de los libros. La Biblia es un libro inspirado. La Biblia nos entrega el mensaje de Dios, el mensaje de salvación. La Biblia, a través de su mensaje, conocemos quién es Dios, y la Biblia nos ayuda a guiar nuestra vida para la gloria de Él. Que el Señor nos sea bendiciendo. Amén. Amén. Bien, vamos a seguir repasando el versículo lema para que también lo puedan memorizar en sus hogares. Nosotros como familia también después vamos a hacer un video diciendo el versículo y también mandando un saludo para también los hermanos. Así que también los motivo para que si quieren como familia puedan enviar el versículo y algún saludo para los hermanos de la iglesia también. Así que vamos a repetir una vez más el versículo que dice: y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salud por la fe que es en Cristo Jesús. Segunda Timoteo 2:15. Bien.
También recordar algún informe en los hogares, su asistencia, lectura bíblica durante la semana, Biblias y también las ofrendas para que puedan hacer un pequeño informe, quizás enviarlo al grupo o tenerlo ahí para cuando nos volvamos a ver también. Durante esta semana hubieron 2 cumpleaños. El primero fue de la hermana Catherine Cid, la Catita, y también la hermana Mercedes Quintana. Así que también le vamos a cantar feliz cumpleaños a ellas. 1, 2, 3. Feliz, feliz cumpleaños deseamos para ti, que el Dios omnipotente te quiera bendecir. Feliz, feliz cumpleaños, de Dios felicidad, que tengas en la vida y allá en la eternidad. Amén. Amén. Así que un saludo para estas 2 hermanas también. Amén. Vamos a cantar el corito El libro de mi Dios. 2, 3. El libro de mi Dios muy precioso es el único que nos dio. Dios me habla al corazón y yo veo su salvación. ¡Qué maravilloso es! Por siempre durará, nunca cambiará. Es viviente y es eternal. Él me guía donde voy y con él seguro estoy. ¡Qué maravilloso es! Oh Señor, que cada día yo dispuesto esté a leer tu santo libro aquí. Como Cristo quiero ser y siempre obedecer. En el nombre de Cristo, amén. Bien, para ir terminando, le voy a pedir al pastor que tenga la oración final. Ya, estamos dando por finalizada nuestra escuela dominical del día de hoy, pero antes de hacerlo, también nuestro hermano Ariel Correa, que siempre está con nosotros, acompañándonos en algunas actividades que hacemos, o en todas, no sé en realidad, me pedía el motivo de oración por la hija del pastor Sergio González, ya por Daniela. Ella está hospitalizada en Concepción, ella está por tener ya su guaguita, tiene 39 semanas, así que también vamos a orar por ella para que el Señor la sostenga, para que el Señor guíe todo lo que resta, ¿cierto?, en el término hasta el momento en que nazca su bebé. Así que esperemos también que el Señor sea con ella. Así que gracias también, hermano Ariel, por compartir. Yo sabía de esta situación, pero gracias por recordarla y poder también traspasarla a nuestros hermanos para que la podamos tener presente, ¿ya? Todos invitados a la tarde, desde las 5:15 de la tarde, nuestro hermano Jorge todos los días domingos se dispone a estar en el templo y compartir con nosotros las solicitudes de tocar algunos himnos o coritos. Así que gracias también porque tenemos ese tiempo, y a las 18 horas nuestro culto solemne. Así que todos cordialmente invitados. Bien, les invito a orar. Padre Celestial, querido Señor, nuevamente te damos las gracias porque eres un Dios de amor y misericordia, un Dios que a pesar de la situación que estamos viviendo, eres un Dios cercano, eres un Dios que nos ha cobijado, eres un Dios que aún sigue al pendiente de cada uno de nosotros. Padre Celestial, gracias por esta escuela dominical que hemos tenido en esta mañana. Gracias por cada uno de los hermanos que pudo participar de ella. Y rogamos, Padre Celestial, de que tu palabra pueda, Señor, obrar en nosotros. Leíamos, Señor, es el libro de los libros, es un libro inspirado, un libro que contiene, Señor, la revelación suya. Un libro que nos muestra lo que nosotros somos, un libro que nos revela el grande amor manifestado por el Hijo de Dios en la cruz del Calvario,
Gracias, Padre Celestial, porque también a través de su lectura, a través, Señor, de su estudio, nuestra fe es grandemente fortalecida y nos anima en estos momentos, Señor, difíciles. Te ruego, Señor, que tú bendigas a cada una de las familias presentes, pero también y especialmente a cada uno de los varones, a cada jefe de hogar, a aquel sacerdote espiritual, para que, Señor, con diligencia cada día nos dispongamos a ser instruidos primeramente nosotros, pero también a instruir a nuestras esposas, a instruir a nuestros hijos en el consejo de tu palabra. Padre Celestial, todo esto lo pedimos y lo agradecemos por los méritos de Jesucristo, nuestro amado y bendito Salvador. Amén. 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 ¿Cantamos? ¿Viene la Rebequita? La escuela terminó. Ya. 2, 3. La escuela ha terminado, a casa vamos ya. Adiós, adiós, cada uno fiel será. Adiós, adiós, cada uno fiel será. Amén. Que el Señor les bendiga.